Alan, un joven de un pequeño pueblo en México. En su pueblo, los niños debían volver a casa al caer la noche, debido a una antigua leyenda que rondaba entre los habitantes. Era la historia de la vieja de la noche, una figura que atraía a los niños con promesas de diversión y los llevaba al monte. La leyenda se tejía en torno a dos formas que tomaba la vieja, la de una anciana que caminaba por la calle y una lechuza monstruosa con rostro de anciana que acechaba desde los árboles de la plaza. La historia que más aterraba a los niños de la colonia era la del tío Alan, quien de niño había estado jugando tarde en la noche. La pelota se fue lejos en la plaza y al ir a buscarla, encontró a la vieja entre los árboles, sosteniendo el balón. Le pidió la pelota, pero la vieja sonrió y se acercó a él. Salió de las sombras para revelar su apariencia aterradora, una mezcla entre una anciana y una lechuza. Forcejeó con ella mientras la vieja intentaba llevárselo al monte. Finalmente, otros niños llegaron a socorrerlo y ahuyentaron a la vieja lanzándole piedras. La experiencia dejó una marca indeleble en su piel y una inmensa sensación de terror en su mente. Pasaron los años y a medida que Alan y su hermano crecían, comenzaron a experimentar sucesos extraños. En los lugares donde solían jugar, la vieja los observaba fijamente. Por las noches, debían cerrar sus ventanas porque una lechuza gigantesca ululaba desde los árboles de la calle, llenando sus noches de pesadillas. Una tarde, mientras jugaban en la cancha de la plaza, perdieron la noción del tiempo y la oscuridad cayó sobre ellos rápidamente. Los faros de la calle se encendieron y supieron que debían regresar a casa. Fue entonces cuando escucharon un chirrido en el cielo. Una sombra se cernió sobre ellos y la figura de la vieja descendió lentamente. Era un ser grotesco, desnudo y cubierto de plumas. Su rostro, una mezcla de ave y anciana, los aterrorizó. Los niños aterrorizados huyeron en todas direcciones cuando la vieja descendió sobre ellos. Alan y su hermano corrieron juntos, sus corazones latiendo descontroladamente, pero la vieja los perseguía con determinación. A pesar de los esfuerzos de Alan por proteger a su hermano menor, la vieja lo agarró con sus garras huesudas y lo levantó del suelo. El hermano de Alan gritó de miedo y desesperación mientras era arrebatado por la abominación que tenía adelante. La vieja volvió a elevarse en el aire, sosteniendo al pequeño con fuerza. Los otros niños, al darse cuenta de la horrible escena, corrieron hacia Alan y su hermano, pero ya era demasiado tarde. La vieja desapareció en la oscuridad, llevándose consigo al hermano de Alan. Cuando los adultos llegaron corriendo al escuchar los gritos de los niños, el tío de Alan, que había escuchado la leyenda desde joven, se unió a la búsqueda. La historia que tanto temían parecía estar cobrando vida frente a sus ojos. Alan le contó a su tío lo sucedido con la vieja. Con determinación, el tío decidió subir al monte para rescatar a su sobrino. Dos padres más se unieron a la causa, conscientes de la gravedad de la situación. Armados con lámparas y palos, se adentraron en la densa vegetación del monte, siguiendo las huellas y los rastros de brujería que encontraban en su camino. La noche estaba llena de sonidos inquietantes, con el ulular de lechuzas y el viento que susurraba palabras extrañas. Con cada paso que daban, la oscuridad del monte parecía cerrarse más a su alrededor. Pronto encontraron un claro en el bosque donde se alzaba la choza de la vieja. Decidieron entrar sin dudarlo, con la esperanza de encontrar a su sobrino a salvo. En el interior se encontraron con una escena espeluznante. Rituales oscuros estaban esparcidos por todas partes y cuerpos humanos desmembrados yacían esparcidos por el suelo. Los padres no pudieron evitar el horror que se apoderaba de ellos. Una sensación de profunda maldad llenaba la choza. En un rincón hallaron el cuerpo de su pequeño sobrino. La escena horrorizó al tío. Mirando por la ventana, vieron la silueta de la vieja, recortada por la luz de la luna. El tío apuntó con su rifle y disparó, alcanzándola. Pero después de ese día, nunca más se supo del destino de la vieja. Todos perdieron a alguien esa noche. La incógnita de qué había sucedido con la vieja no los dejó en paz. El trauma de esa experiencia quedó grabado en sus mentes para siempre, recordándoles la oscuridad que acecha en lo profundo de la leyenda y la realidad. Mi nombre es Daniel Martínez y soy un investigador de lo paranormal. Mi trabajo me ha llevado a explorar los rincones más oscuros y misteriosos del mundo.
En esta ocasión, mi destino me condujo a una región remota, un lugar donde las historias de desapariciones misteriosas se volvieron una leyenda temida por todos. Comencé mi investigación en un pequeño pueblo anclado en las profundidades de la región. Los ancianos hablaban de una antigua familia que había habitado hacía algunas décadas. Hablaban de la extraña inclinación a los paseos nocturnos y su lenta forma de envejecer. Todo resultaba en hipótesis sobrenaturales, pero yo estaba decidido a descubrir la verdad. Mis primeros días en el pueblo me permitieron recopilar testimonios escalofriantes. Los relatos de las desapariciones eran prácticamente idénticos. Personas que simplemente habían dejado de existir sin dejar rastro. No se encontraron cuerpos ni explicaciones lógicas. La desesperación se había apoderado de la comunidad y un miedo constante se cernía sobre ellos. Decidí embarcarme en una excursión nocturna a las afueras del pueblo, donde se decía que se habían visto los últimos rastros de los desaparecidos. La oscuridad del bosque era abrumadora y el silencio era inquietante. Cada paso que daba en la tierra crujiente resonaba en mis oídos como un eco de una advertencia invisible. Fue entonces cuando vi las primeras pistas, marcas extrañas en los troncos de los árboles, como si fueran garras, y rastros de sangre seca en el suelo. No podía negarlo, estaba ante un escenario que sugería la presencia de algún ser sobrenatural. La leyenda que rondaba la región no era solo una historia de terror, sino una realidad aterradora. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba explorando el bosque. Cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Sabía que estaba cerca de la verdad y no podía permitirme retroceder. Finalmente, llegué a una abertura en el bosque, donde se erigía una construcción antigua y lúgubre, un mausoleo abandonado. Era el epicentro de la oscuridad que se cernía sobre la región. Con valentía me adentré en el mausoleo. La penumbra se cerraba a mi alrededor y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Mis linternas iluminaron las paredes cubiertas de símbolos antiguos y estatuas de ángeles con miradas en blanco. Pero lo más inquietante era lo que encontré en el centro de la sala, un altar antiguo cubierto de polvo y sangre seca. El escalofrío recorrió mi espalda cuando vi lo que estaba en el altar, un ataúd de madera antigua, con la tapa entreabierta. En su interior yacía el cuerpo sin vida de una joven. Sus ojos estaban abiertos y vidriosos, y unas marcas de colmillos en su cuello delataban la causa de su muerte. Era una víctima de los vampiros que habitaban la región. Tal cual decía la leyenda, que el pueblo había sido gobernado por un extraño linaje que se negaba a la muerte y buscaba la eterna juventud en la carne jovial. En ese momento supe que estaba en peligro. Mis investigaciones me habían llevado a un punto de no retorno. No podía permitirme quedarme en el mausoleo por mucho tiempo, pero antes de partir, tomé fotografías de la escena, recopilando pruebas que podrían ayudar a poner fin a esta pesadilla. A medida que salía del mausoleo, el aullido de los lobos en la distancia me recordó que estaba en territorio de depredadores. Sabía que mi búsqueda de respuestas me había llevado a una confrontación inminente con la oscuridad. Mis investigaciones habían revelado la verdad escalofriante. Los vampiros eran reales y estaban más cerca de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mi regreso al pueblo fue silencioso y lleno de ansiedad. Había visto lo que estaba acechando en la oscuridad y no estaba seguro de si podría enfrentarlo. Pero una cosa era segura, no podía permitir que las desapariciones continuaran. El pueblo estaba en peligro y dependía de mí descubrir una forma de detener a los vampiros antes de que se llevaran más vidas.